Buenas noches, jóvenes. Espero hayan tenido un excelente día. El día de hoy vamos a hablar de los efectos del cambio climático en la intensidad de los fenómenos climáticos en Costa Rica y Latinoamérica. Recordemos que el cambio climático es un cambio o un fenómeno que estamos sufriendo en nuestro clima debido al efecto invernadero y calentamiento global, que son dos situaciones de las que hemos hablado en clases anteriores y que ahora hacen que la Tierra se haya calentado, y por ende este calentamiento de la Tierra ha causado pues cambios en el clima. Pero ¿por qué estos cambios nos afectan o cómo nos van a llegar a afectar a mayor medida si esto sigue aumentando, o si el calentamiento global sigue aumentando? Va a seguir aumentando el cambio climático y van a seguir aumentando entonces los efectos producidos por el cambio climático. Es importante que la adaptación del cambio climático es un asunto que sin lugar a duda es de suma importancia para la región de Latinoamérica. Los países en desarrollo y los grupos más desfavorecidos de la población que los habitan son los más vulnerables a los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos y de los cambios proyectados por el clima. Si bien es algo que puede afectar mundialmente o globalmente, hay países que tienen una mejor economía, hay países que tienen una mejor estabilidad, que pueden proyectarse para cambios más rápidamente que nosotros. Ejemplo, otros países pueden cambiar sus construcciones, pueden deshabilitar pisos más abajo, pueden crear calles en cuestión de minutos. Sí, no sé si han visto los videos en Japón y en China que en un día las calles se arreglan así tengan un hueco enorme. Okay, nosotros no. Y la mayoría de países de Latinoamérica no puede hacer ese tipo de cosas. Entonces no podemos construir alcantarillas más grandes de un día para otro. No podemos cambiar nuestras construcciones de un día para otro. Y es por eso que este cambio nos va a afectar aún más a nosotros. Los sectores más vulnerables en los países de Latinoamérica es toda la parte sur de Suramérica. Esto que ven por acá es Suramérica. Toda esta parte sur pues va a estar muy afectada debido a que están demasiado cerca de la Antártida y toda esta parte es de hielo. Además que está rodeada por mar, y más adelante vamos a ver cómo afecta el estar rodeado por mar en cuanto a cambio climático. Y luego todo lo que es desde México hasta Panamá, todo lo que es Centroamérica. Ok, nos afecta, si ven esto que está por acá es Costa Rica y estamos ahí cubiertos completamente. Nos afecta muchísimo esto. ¿Por qué? Porque el cambio climático se está manifestando en todos los países y sus efectos se distribuyen de manera desigual en una región en cuanto a la naturaleza, magnitud y sectores afectados, y las proyecciones indican que los impactos asociados a los futuros escenarios de un cambio climático van a proyectar un aumento de vulnerabilidad en los países. Luego, vamos a ir viendo poco a poco cómo afecta el cambio climático o cuáles son las primeras afectaciones que estamos empezando a ver en cuanto a cambio climático. Hay numerosas áreas costeras bajas de Latinoamérica que son muy vulnerables en cuanto al nivel del mar. En el sudeste de Sudamérica, la tasa de aumento del mar se incrementó del 1 al 2,3 milímetros al año durante los últimos 10-20 años, a lo que se suman otros fenómenos, eventos extremos tales como las mareas de tormenta o precipitaciones intensas. El riesgo asociado aumenta. Se ha hablado muchísimo de que si el calentamiento global continúa y que si los glaciares se siguen eh, deshaciendo, como lo vimos en la clase anterior, pues esa agua va a ir va a aumentar el nivel del mar y va a ir a dar a las ciudades costeras. Se habla que Nueva York puede desaparecer, que Londres puede desaparecer, pero Latinoamérica tiene ciudades que también están
completamente salidas de la plataforma continental, a pesar de que se conectan por un pedacito de tierra, no son islas, son parte del país, pero están salidas hacia el mar. ¿Ok? Entonces esa salida al mar, cuando el mar aumenta por todos los lados y podrían terminar inundando, el mar podría terminar inundando completamente esa ciudad, dañando todas las fuentes de agua potable, dañando los cultivos, dañando todo lo que tengan, básicamente, y destruyendo toda la parte material. Además que podría afectar también a la pérdida de seres humanos o pérdida de vidas. Luego, un efecto asociado con este cambio es con respecto a los recursos hídricos. Se han identificado sequías que perjudican a la agricultura, el abastecimiento de agua y la producción eléctrica, siendo la región andina de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y el sur de Chile y Argentina las subregiones más afectadas. Esta imagen no es de ninguno de sus países, esta imagen es de Costa Rica, es de una noticia que les voy a compartir por el chat. Es una imagen de que el AIA se quedó sin agua para suplir a los cantones de Alajuelita y Desamparados. Actualmente la sequía ya nos está afectando a nosotros, no tenemos suficientes lluvias, los pozos de agua están en lugares. Costa Rica, como les sigo explicando en clases anteriores, la mayoría de nuestra agua potable viene de pozos que están abajo en la tierra, pero no tenemos un pozo para suplir cada una de las ciudades. Hay ciudades que están beneficiadas con este pozo y otras que no. Entonces, sacar esto para llevarlo a otra ciudad es muy tedioso, o es mucho trabajo, o es casi imposible, y entonces no se puede hacer. Entonces, si una ciudad no tiene pozo de agua o no tiene una fuente, tienen que esperar a que la IA pueda trasladar agua de otro lugar hasta esa ciudad. Y eso ha estado pasando en nuestras ciudades del sur, en la capital. Las zonas más propensas en las precipitaciones se registra un aumento del caudal de los ríos como el Amazonas, Uruguay, Paraná, Paraguay, que provocan grandes inundaciones. Los ríos están aumentando su caudal. Cada vez que llueve el río se desborda. Cuando se desborda, volvemos a lo mismo. Va a dañar todo lo que se tope a su paso, las casas, las construcciones, las carreteras, los autos, podría terminar matando a alguien. Ese tipo de cosas pasan en toda Latinoamérica y pasan a su vez también en Costa Rica. Entonces, eso es una parte del cambio climático, que ahora llueva de manera más torrencial. Entonces, como llueve más torrencial en una menor cantidad de tiempo, el río se desborda demasiado rápido. Otro problema es con la salud, que es otro sector de los que se va a ver afectado por este cambio climático. Este sector es altamente vulnerable porque en Latinoamérica existen muchas enfermedades relacionadas directamente con el clima, tales como la malaria, el dengue y otras enfermedades vectoriales. Las olas de calor también provocan importantes efectos en la mortalidad. La idea del cambio climático es que ahora podría ser más calor o más frío, o que podría llover más o llover menos. Actualmente nuestra época seca va más o menos de noviembre a mayo, se supone, y de mayo a diciembre, a noviembre. Okay. La idea es que en la época seca pues hacía calor, antes hacía mucho calor, casi nunca llovía ahí de vez en cuando una garuilla y listo. Y en la época lluviosa llovía bastante, especialmente en los meses de mayo, octubre y septiembre. ¿Qué ha pasado o qué hemos estado viendo? Que ya, ejemplo, la época lluviosa comenzó desde abril, no desde mayo, cuando debería haber iniciado. Sino que empezó desde abril, entonces ya desde abril hay lluvia y ya entonces el caudal de los ríos aumenta el nivel del mar, tenemos que ya empezar a eliminar los criaderos del dengue que nos afectan en Costa Rica y todo ese tipo de cosas que vienen en sí con las lluvias.
Ahora no sabemos cuándo vuelva a la época seca, cuándo deje de llover todos los días por la tarde, porque se supone que en noviembre eso pasa, pero si hemos visto en años anteriores, a veces llegamos a diciembre y está lloviendo el 24 de diciembre. Y todo eso es debido al cambio climático, ¿ok? Y mientras esto más aumente, si tenemos una época seca muy larga, vamos a tener mucha sequía porque no vamos a tener lluvia ni vamos a tener ríos. Pero si tenemos una época lluviosa muy larga, vamos a tener que los ríos se desborden, vamos a tener que la infraestructura de las carreteras se vea afectada, vamos a tener que los cultivos se ven afectados, o bueno, en general, toda la agricultura se va a ver afectada por el cambio climático. Esos son los sectores que más afectados va a estar, porque si el mar se desborda, daña los cultivos. Si los ríos se desbordan, dañan los cultivos. Si hace demasiado sol, dañan los cultivos. Si hace muy poco sol, se dañan los cultivos. Entonces, ellos ya tienen una agricultura con base en las estaciones conocidas. Y al modificar o cuando sea la modificación de esas estaciones, pues entonces también vamos a tener afectación en todo, pues en toda la cultivación, en toda la agricultura de ciertas áreas. Eso sería este tema. Además de esto, tienen dos estudios de caso, o algunos estudios de caso, creo que son dos, en el folleto. Entonces, quedaría leer los estudios de caso y resolver la práctica. Gracias y buenas noches.